Entonces, dentro del contenido de esta charla vamos a hacer un breve resumen de algunas generalidades de la diabetes tipo 1 para después dar inicio al tema de la charla, que es el abordaje en cuanto a el periodo preconcepcional, el embarazo, el trabajo de parto, el posparto y la anticoncepción en la mujer con diagnóstico de diabetes tipo 1. Entonces, recordemos que la diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune en la cual es sobre una base de susceptibilidad genética que tiene una persona. Van a actuar diferentes factores ambientales, como pueden ser virus, toxinas, que lo que van a hacer es iniciar una respuesta autoinmune mediada por autoanticuerpos dirigidos principalmente a proteínas en contra de las células beta pancreáticas. Entonces, va a haber una destrucción de esas células beta pancreáticas que nos va a llevar a una deficiencia de insulina en estas pacientes y pues se van a presentar las hiperglicemias. Entre el 2001 y el 2015 en Estados Unidos se encontró una incidencia del 2.9 por cada 100.000 habitantes de menos de 65 años con diagnóstico de diabetes tipo 1 y se encontró que hay un aumento de aproximadamente del 3% al año de diagnósticos de diabetes tipo 1, de los cuales el 90% van a ser diagnosticados antes de los 30 años y de estos el 50% van a ser diagnosticados durante la infancia y la preadolescencia. Cuando se diagnostica una persona con diabetes tipo 1, digamos que dentro de las presentaciones y manifestaciones clínicas que van a tener estos pacientes, aparte de la edad temprana, va a ser un índice de masa corporal bajo, van a ser pacientes que transfieran pérdida de peso no intencionado, pacientes que debutan con la enfermedad con cetoacidosis diabética, síntomas osmóticos como la polidipsia, la poliuria, pacientes que tienen antecedentes familiares de diabetes tipo 1 o antecedentes de enfermedades autoinmunes, y el 90% de estos van a tener anticuerpos contra las células beta pancreáticas. Dentro de las complicaciones de la diabetes tipo 1 vamos a tener las complicaciones microvasculares, pues tanto en el sistema cardiovascular como a nivel renal, a nivel oftalmológico y a nivel neuropático. Pero pues el objetivo de esta charla es hablar pues de la mujer con diabetes y su embarazo. Entonces tenemos que tener en cuenta que existen unas complicaciones asociadas a la enfermedad durante el embarazo, que van a ser los abortos, alteraciones en el volumen del líquido amniótico. Señor. Juliana, a ver, acuérdate que el objetivo fundamental de esta presentación era la diabética tipo 1 que tú viste con tus ojos, que tenía bomba de insulina, y que qué riesgo tenía ella de embarazarse sí o no, y si se debería embarazar sí o no. Sobre todo en el contexto de lo que tú estás presentando. Hombre, que no lo has dicho hasta ahora y vas adelantándote, y en el título no se ve. Entonces, lo importante es que los residentes que estén ahí sepan que esto es un caso de la vida real que nos pregunta si ella se debe embarazar o no, y qué riesgo tiene de ser diabética tipo 1 y de tener bomba de insulina. Ese es el objetivo de esta charla. No que tiene bomba de insulina y que es diabética tipo 1, sino es que si ella se puede embarazar, sí o no, si se embaraza, cuáles son los riesgos reales. No hablarle cosas no científicas. ¿Listo, Julianita? Dale. En el transcurso de la charla vamos a ir viendo pues todos estos objetivos que el doctor acaba de mencionar. Entonces es importante que sepamos que la diabetes tipo 1 va a estar asociada a complicaciones durante el embarazo, pues como son las mencionadas. Rápidamente, el tratamiento de la diabetes tipo 1 va a ser básicamente la insulina. Hay pues, evidencia sobre el tratamiento quirúrgico en el trasplante de páncreas, pero realmente no se utiliza mucho. Entonces, ¿qué hacer si nos llega a la consulta una paciente con diagnóstico de diabetes tipo 1 con deseo de embarazo? Entonces, recordemos que la hiperglicemia en el embarazo, incluyendo a aquellos pacientes que son, pues, están en embarazo, que tienen diabetes preestacional, diabetes manifiesta en el embarazo o diabetes gestacional, van a afectar el 10% de los embarazos a nivel mundial. De este 16%, solamente el 2% va a corresponder a diabetes pregestacional y de este 2%, solamente el 0.3% va a corresponder a una diabetes tipo 1. Aproximadamente el 0.9% de 4 millones de nacimientos en los Estados Unidos se complican debido a una diabetes preexistente y es por eso la importancia pues, de tener un adecuado abordaje preconcepcional para darle educación y conocimiento a estas pacientes en cuanto a los riesgos que pueden presentar asociados a su enfermedad. Entonces, ¿qué va a hacer la asesoría preconcepcional? Va a ser un conjunto de intervenciones que van a evaluar y tratar las mujeres en edad fértil, independientemente de si tienen una condición específica o no, con el objetivo de que inicien el embarazo en mejores condiciones de salud para disminuir los riesgos
por resultados adversos tanto maternos como fetales. Entonces, como mencionamos previamente, se ven asociados pues, diferentes factores con complicaciones en el embarazo asociadas a la diabetes, y es por eso que se debe hacer una planificación adecuada del embarazo para reducir estos riesgos. Dentro de las intervenciones preconcepcionales que hay, es formar un grupo multidisciplinario que se va a encargar del seguimiento y del tratamiento de estas pacientes, que va a incluir al endocrinólogo, al especialista en medicina materno-fetal, al ginecólogo obstetra, un internista y un nutricionista. Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo de esta consulta preconcepcional? Educar a la paciente en cuanto a la repercusión que va a tener su enfermedad en el embarazo y las posibles complicaciones que puedan presentar secundarias a esto. Aparte de eso, se deben identificar qué otros factores de riesgo tienen estos pacientes para desarrollar estas complicaciones. Es importante que se concrete un método de planificación familiar en la época preconcepcional con el objetivo de alcanzar las metas glicémicas y objetivos para empezar un embarazo seguro. Y pues digamos que el objetivo principal de esta consulta preconcepcional va a ser la optimización de la glicemia, que va a ser el que disminuya estos riesgos materno-fetales. Entonces, dentro de las intervenciones en la asesoría preconcepcional que vamos a encontrar está la optimización de la glicemia. Tenemos que la Asociación Americana de Diabetes propone que la glicemia meta en las pacientes antes de quedar en embarazo debe ser una hemoglobina glicosilada por debajo de 6.5%, en el embarazo por debajo del 6%. Sin embargo, teniendo en cuenta que las pacientes que presenten hipoglicemias pues, recurrentes, se le puede dar como un nivel hasta 7% de la hemoglobina glicosilada. No recomiendan el embarazo en aquellas pacientes que tengan hemoglobina glicosilada por encima del 10%, porque pues van a ser pacientes que probablemente tengan más complicaciones asociadas al desarrollo de la diabetes, y pues que quiere decir que realmente no tienen un adecuado control metabólico. Dentro de la evaluación nutricional del peso, control de peso, tenemos que se debe optimizar el peso y nos proponen las metas de índice de masa corporal que van a estar entre el 18.5 y el 24.9. El objetivo en las pacientes con sobrepeso y obesidad va a ser de disminuir del 5 al 10% su peso corporal, con el objetivo de disminuir el riesgo de presentar esas comorbilidades maternas como la hipertensión, el SAO, dislipidemias, y disminuir los riesgos de complicaciones neonatales como las malformaciones congénitas, principalmente las cardíacas. Entonces, a estas pacientes se les debe hacer un plan nutricional y pues se les debe recomendar la actividad física para alcanzar estos objetivos. En cuanto al ajuste farmacológico, se recomienda el uso del ácido fólico 5 miligramos día desde un mes y medio antes de suspender el método de anticoncepción, pues durante la etapa preconcepcional, con el objetivo de disminuir los riesgos de defecto del tubo neural. Aparte de eso, como estos pacientes frecuentemente van a tener complicaciones asociadas, se deben cambiar esos medicamentos pues, que utilizan para tratar estas comorbilidades a aquellos medicamentos que estén aprobados pues, en el embarazo. Lo mismo pasa con las insulinas, como sabemos, no todas las insulinas van a estar aprobadas en el embarazo, entonces se debe hacer este cambio de insulinas durante la etapa preconcepcional y no esperar hasta el embarazo. En cuanto a la evaluación de riesgos y complicaciones, es muy importante determinar qué pacientes tienen complicaciones o comorbilidades asociadas a la diabetes. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que estas comorbilidades, estas complicaciones de la diabetes van a tener repercusiones en cuanto al estado materno como el estado fetal, y aparte de eso se ha demostrado que el embarazo puede empeorar esas comorbilidades. Entonces es importante que nosotros desde el inicio determinemos qué pacientes van a tener estas comorbilidades y cuáles no. ¿Qué es importante saber aquí o recordar? Las complicaciones de la diabetes van a estar asociadas al tiempo de diagnóstico de la diabetes. Entonces no es lo mismo, no va a tener el mismo riesgo una paciente que tenga una diabetes tipo 1 de reciente diagnóstico, digamos una de 20 años que le hayan diagnosticado la diabetes a los 17, a tener una paciente de 32 años que consulte con una diabetes que diagnosticaron hace 10 años, que probablemente ella va a tener mayor riesgo de presentar y desarrollar estas comorbilidades. Este es un estudio que se publicó en el 2010, una revisión sistemática cuyo objetivo era evaluar la efectividad y la seguridad de la atención preconcepcional en cuanto a la mejoría de los resultados maternos y fetales en las pacientes con diabetes preexistente. Incluyeron 24 estudios en total, en los cuales habían ensayos aleatorizados, estudios de cohorte y castos y controles, con un total de 2.502 mujeres.
Lo que ellos hicieron fue separar la frecuencia de los resultados adversos maternos y fetales en las mujeres diabéticas que tuvieron control preconcepcional y aquellas que no lo tuvieron. Dentro de las, digamos, intervenciones que ellos incluyeron de ese control preconcepcional, pues fue tener el control glicémico, asesorar a las pacientes sobre las complicaciones asociadas a su patología, una educación en cuanto al monitoreo de los niveles glicémicos, detección y tratamiento de complicaciones en el periodo preconcepcional y el uso de la anticoncepción hasta lograr esas metas glicémicas. Entonces ellos lo que encontraron, por ejemplo, aquí en el caso de las malformaciones congénitas, este es el grupo de las pacientes que tuvieron la intervención de consulta preconcepcional y este es el que no la tuvo. Entonces ellos, pues, de lo que encuentran en esta comparación es que aquellas pacientes que recibieron un control preconcepcional tuvieron un menor porcentaje de presentación de esta complicación, que es la malformación congénita. Lo mismo pasó con la mortalidad perinatal. Aquellas pacientes que tuvieron un control preconcepcional tuvieron menos riesgo de presentar este evento adverso. Y en cuanto a los niveles de hemoglobina glicosilada, se encontró que estas pacientes tenían un descenso de la hemoglobina y pues alcanzar metas glicémicas en comparación con el grupo que no tuvo la intervención del grupo preconcepcional, lo que quiere decir pues que la consulta preconcepcional va a actuar como un factor protector pues, para las metas glicémicas. Entonces ellos concluyen que la atención preconcepcional es efectiva para reducir las malformaciones congénitas relacionadas con la diabetes, el parto pretérmino, la mortalidad perinatal y la hiperglicemia en el primer trimestre de embarazo. Este es otro estudio que se publicó en el 2007, cuyo objetivo era determinar el riesgo de tener una anormalidad congénita dependiendo de la concentración de hemoglobina glicosilada preconcepcional. Entonces, ellos lo que hicieron, una revisión sistemática de varios estudios y se calculó el riesgo absoluto de tener esta complicación dependiendo de las desviaciones estándar por las que aumentará la hemoglobina glicosilada en comparación con la población general. Entonces ellos lo que encuentran es que por cada aumento de una desviación estándar de la hemoglobina glicosilada, pues va a haber un riesgo de 1.2 veces más de presentar una malformación congénita. Entonces ellos concluyen que existe una asociación entre los niveles de la hemoglobina glicosilada y el riesgo de presentar este tipo de malformación. Es por eso pues, que es de vital importancia que estos pacientes entren al embarazo teniendo un adecuado control metabólico. Entonces, hablando de las complicaciones que presentan estas pacientes diabéticas tipo 1, pues van a tener ciertas consideraciones en caso de quedar en embarazo. Las pacientes que tienen complicaciones cardiovasculares deben tener en cuenta que va a aumentar el riesgo en ella de presentar trastornos hipertensivos en el embarazo, que hasta un 30% de estas pacientes van a cursar con una preeclampsia y que asociado puede pues, presentar una nefropatía de base, lo que es importante pues diagnosticar en estas pacientes. ¿Qué recomiendan ellos? El inicio de ácido acetil salicílico entre las semanas 12 y 28 de gestación y el calcio. Se debe, aparte de esto, saber que estos pacientes van a presentar un mayor riesgo de infarto agudo de miocardio y está contraindicado en las pacientes con enfermedad coronaria embarazarse porque pues se ha evidenciado que hay un alto riesgo de mortalidad materna. En estas pacientes donde se evidencia que hay una complicación cardiovascular o que tengan un riesgo de desarrollar esta complicación, se les debe solicitar a todas electrocardiograma y un ecocardiograma. En cuanto a la retinopatía diabética, hasta el 57% de las pacientes diabéticas tipo 1 va a cursar por esta complicación. ¿Y por qué es importante evaluar esto en la etapa preconcepcional o en el primer trimestre de embarazo? Porque se ha asociado que en el embarazo la retinopatía puede empeorar hasta en un 37% de los casos. Sobre todo importante en las retinopatías proliferativas, porque el daño que progrese durante el embarazo no va a ser reversible. Y pues estas pacientes pueden perder pues hasta la vista. Dentro de los factores de riesgo para que haya deterioro de esta enfermedad es que la diabetes sea de un diagnóstico prolongado, que la retinopatía sea severa, que hayan descensos bruscos de la hemoglobina glicosilada y las hipoglicemias recurrentes. No se contraindica tratar esta patología durante el embarazo y nos va a contraindicar el parto vaginal en las pacientes con retinopatía proliferativa, porque como sabemos lo que sucede es que se producen o se crean nuevos vasos a nivel retiniano que van a ser más susceptibles a que se rompan con maniobras de Valsalva y pues esto nos puede generar una hemorragia
retiniana y pues perder la vista de la paciente, por eso se contraindica el parto vaginal. En cuanto a la nefropatía diabética, hasta el 10% de las pacientes diabéticas embarazadas van a presentar esa complicación. Es necesario antes del embarazo solicitar una relación de albuminuria creatinina para determinar si la paciente viene con la alteración o no. En estas pacientes que ingresan al embarazo con una enfermedad renal severa, se ha evidenciado que también presentan un deterioro de la patología y que los factores que van a contribuir en este empeoramiento va a ser el aumento de la ingesta proteica, el sodio, los trastornos hipertensivos. Existen, o pues, digamos, se recomiendan las pacientes que tienen una enfermedad renal terminal, pues no se recomienda el embarazo, sino que se recomienda esperar a la posibilidad de tener un trasplante renal y después sí evaluar la posibilidad de tener un embarazo. Pero pues en la fase de pues, renal terminal no se recomienda el embarazo. Entonces, ¿dónde no nos recomienda que la paciente se embarace? Aquella diabetes tipo 1 que tenga obesidad grado 3, que tenga enfermedad coronaria, que tenga una insuficiencia cardíaca con una fiebre menor al 35%, una insuficiencia renal severa, hipertensión resistente, que hay que hacer el cambio de los medicamentos aprobados en el embarazo, pues que no logremos controlar esta hipertensión durante la gestación, la retinopatía diabética severa, la gastroenteropatía diabética severa y la neuropatía autonómica cardiovascular severa. Este es un estudio que se publicó en el 2021. El objetivo era estimar la magnitud de los riesgos de resultados adversos del embarazo o la progresión de esta enfermedad en aquellos pacientes que tenían la complicación microvascular. Incluyó 56 estudios de cohortes con un total de 12.819 embarazadas con diabetes. Entonces, ¿ellos qué encontraron? En el grupo de las pacientes que tenían una nefropatía pues previa, ellos encontraron que estas pacientes tenían hasta una oportunidad de 10 veces de desarrollar preeclampsia en comparación con las pacientes que no tenían nefropatía, un riesgo de 4 veces de presentar parto pretérmino que las pacientes que no tenían nefropatía, muerte perinatal, no alcanzo, y el ingreso a la UCI neonatal. En cuanto a la retinopatía, solamente encontraron 2 resultados que eran estadísticamente significativos, eran aquellas pacientes que tenían retinopatía tenían una oportunidad de 2.2 veces de presentar preeclampsia y de 1.67 de presentar partos pretérminos. De resto no tuvieron pues ningún otro resultado que tuviera una pues fuera estadísticamente significativa. Adicionalmente, ellos encuentran que hay ciertos factores de riesgo que van a predisponer a que la paciente con una retinopatía pues le progrese la enfermedad, dentro de los cuales ellos encuentran que la paciente que tiene el antecedente de la retinopatía, que sea proliferativa, y la nulliparidad van a ser pues los factores que van a contribuir a que la paciente empeore su condición en cuanto a la retinopatía. Entonces, ellos concluyen que en las mujeres embarazadas con diabetes, la presencia de nefropatía o retinopatía parece aumentar el riesgo de complicación materna. Ahora, en cuanto al embarazo, antes de empezar a hablar de las intervenciones que se hacen en el embarazo, pues hay que tener en cuenta que la fisiología del embarazo nos va a cambiar los requerimientos de insulina dependiendo del trimestre. Entonces, en el primer trimestre va a haber un aumento en la sensibilidad de la insulina, por lo que estas pacientes van a requerir de pues, menos niveles de insulina. Es por eso que las pacientes inicialmente ingresan al embarazo con el mismo esquema de insulina que tenían en la etapa preconcepcional. En el segundo trimestre, por la producción de las hormonas placentarias, como el apógeo placentario, el cortisol, va a haber un aumento de la resistencia de la insulina hasta de un 5% por semana hasta la semana 36 de embarazo. Esto se va a traducir en que estas pacientes van a requerir ajustes en el requerimiento de la dosis de insulina que manejan. Ya para el final del tercer trimestre va a haber una meseta de ese requerimiento de insulina, pero se debe tener en cuenta que en el posparto pues ya va a haber una caída, ¿no? Esto es importante porque debido a esto, el control de estas pacientes debe ser muy estricto. Entonces, antes de alcanzar las metas glicémicas, el control debe ser cada semana. Luego debe ser cada 15 semanas hasta la semana, cada 15 días, perdón, hasta la semana 32. Después de la semana 32 debe ser semanal hasta el inicio del trabajo de parto.
o a menos de que la paciente tenga alguna condición que requiera que sea más seguido, y ya después del nacimiento, el seguimiento pues se debe hacer una semana postparto. Esta es una diapositiva más gráfica de lo que sucede en cuanto a los requerimientos de insulina durante el embarazo. Entonces, como podemos ver, pues en el primer trimestre, primero va a haber una disminución del riesgo del requerimiento de la insulina, luego para el segundo trimestre vamos a tener un aumento de ese requerimiento de insulina. Aquí se vuelve a hacer como la mesética del final del tercer trimestre, y en el posparto que pues va a haber un descenso abrupto del requerimiento de insulina. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? ¿En qué momento se presentan pues, las hiperglicemias en el embarazo? ¿Por qué? Si se presenta en el primer trimestre, sobre todo en los embarazos por debajo de las 8 semanas, que es el periodo de organogénesis, pues vamos a tener complicaciones principalmente en cuanto a las anomalías fetales. Cuando las hiperglicemias se presentan en el segundo y tercer trimestre, pues digamos que la alteración que vamos a ver va a ser más relacionada con el crecimiento fetal, con el parto prematuro y con otras complicaciones neonatales. Es muy importante que todas estas pacientes tengan ecografía de detalle, que aquellos que tienen una hemoglobina glicosilada por encima de 6.5 se les realiza una ecocardiografía fetal para descartar esas complicaciones asociadas a defectos cardíacos. Todos deben tener una evaluación de crecimiento fetal estricto, y a partir de las 32 semanas se debe hacer un seguimiento estricto de pruebas de bienestar fetal, debido a la asociación que hay entre la diabetes y las tasas de mortalidad perinatal. En cuanto a las metas glicémicas, como ya habíamos mencionado antes del embarazo, menos del 6.5%. Aquí estas son varias sociedades y pues las metas que ellos proponen, pero digamos que en consenso, antes del embarazo deben alcanzar una meta glicémica por debajo de 6.5 de la hemoglobina glicosilada durante el embarazo entre 6 y 7. Pero es importante que recordemos que por esos cambios fisiológicos, que hay un aumento en el recambio de los glóbulos rojos, la hemoglobina glicosilada en el embarazo disminuye y es normal. Aparte de eso, recordemos que es un parámetro que nos sirve para evaluar el control metabólico a través del tiempo y no en el momento como actual. Entonces es por eso que la hemoglobina glicosilada tampoco debe ser utilizada en estos pacientes pues como una medida primaria en el seguimiento glicémico. Por eso debemos hacer seguimiento con la glicemia en sangre, y los objetivos pues va a ser que en ayunas sea menor de 95, a la hora menor de 140 y a las 2 horas menor de 120. Sin embargo, esas pacientes diabéticas tipo 1 van a tener mayor riesgo de presentar hipoglicemias, por lo que el valor inferior también va a ser muy importante. Siempre nos preocupamos más que todo es porque no haga hiperglicemias, pero esas pacientes tienen mayor riesgo de hacer hipoglicemias. Entonces también tenemos que asegurarnos que ellas no disminuyan o no bajen del nivel inferior requerido. Entonces, en cuanto al monitoreo de glucosa, se recomienda que estas pacientes se hagan una monitoría por lo menos 7 veces al día, con el objetivo de asegurar que estén alcanzando las metas metabólicas, determinar si necesitan o no ajustes en su terapia de insulina y nutrición, y prevenir y detectar esos cambios fisiológicos del embarazo que nos puedan ajustar los requerimientos de insulina durante el embarazo. Estos tres monitores que hay aquí son los 3 monitores de monitoreo de glucosa continua que están aprobados por la FDA para el embarazo, porque pues hay otros tipos de monitores adicionales. Entonces, este es un estudio grande, es el estudio CONCEPT, que se publicó en el 2017, y el objetivo de ellos era determinar la efectividad del monitoreo continuo de glucosa en el control glicémico y en los resultados materno-fetales. Entonces, ellos lo que hicieron fue comparar 2 grupos, un grupo donde inicialmente tenían monitoreo intermitente, es decir, con glucometrías, y en semana 24 y 34 se les adiciona el monitoreo de glucosa continuo, y el grupo de control fue solamente los que se quedaron con el monitoreo intermitente con glucometrías. Entonces, ellos que encontraron que las pacientes que se les adicionó el monitoreo continuo de glucosa tuvieron una mayor disminución de la hemoglobina glicosilada que las pacientes que no tuvieron ese monitor continuo. Y aparte de eso, en cuanto a los resultados maternos, no encontraron diferencias estadísticamente significativas, pero en cuanto a los resultados neonatales, encontraron que para los bebés con macrosomía fetal sí hubo un menor porcentaje de presentación en aquellas pacientes que tuvieron el control continuo del monitoreo continuo de glucosa,
que las hipoglicemias neonatales, el ingreso a la unidad de cuidado intensivo y el tiempo de estancia de hospitalización de esos bebés también se presentó en menor proporción en aquellas personas que tuvieron un control con un monitoreo continuo de glucosa. Entonces ellos concluyen que el uso del monitor continuo de glucosa en pacientes diabéticas tipo 1 que estén en embarazo está asociado con mejores resultados neonatales que probablemente se atribuyen a esa disminución de la hemoglobina glicosilada. Entonces, pues ellos recomiendan que recomendemos a las pacientes diabéticas tipo 1 en embarazo utilizar el monitor continuo de glucosa. ¿Qué otras medidas terapéuticas que no son farmacológicas vamos a tener durante el embarazo? Primero, la educación, que es básicamente lo que hemos venido previamente en cuanto al conocimiento de las complicaciones asociadas a la patología, cómo prevenir hipoglicemias, cómo se utilizan las insulinas. En cuanto a la dieta, entonces pues se va a recomendar que sea una dieta pues, donde los carbohidratos estén fraccionados, se deben evitar los ayunos prolongados y digamos que la ingesta de kilocalorías al día que está recomendada se va a calcular desde el inicio del embarazo por 30 kilocalorías por peso y a partir del segundo trimestre se le van a adicionar a esto 300 kilocalorías más. En cuanto a las pacientes obesas, no se recomienda que la ingesta de kilocalorías sea menor de 1800 kilocalorías al día y se les recomienda una ingesta de 160 gramos de carbohidratos en el día. En cuanto al ejercicio, la recomendación es que sea un ejercicio lento y progresivo, que no vaya a generar un cansancio excesivo, porque pues eso nos va a consumir más requerimiento de calorías. Y el tipo ideal de ejercicio que ellos recomiendan es a nivel pues, de tren superior. Entonces, ya por hablar del abordaje farmacológico, entonces, pues tenemos que el tratamiento es con insulinas. Como mencionamos previamente, se deben cambiar a las insulinas que están aprobadas en el embarazo. Vamos a tener dos esquemas: el esquema de múltiples inyecciones de insulina al día y la infusión continua de la insulina. Como el objetivo de la charla es hablar del uso de la bomba de insulina en el embarazo, entonces vamos a hacer énfasis en la infusión continua de insulina. Entonces, la bomba de insulina es un sistema de administración automatizado de insulina que va a consistir en una bomba programada que es portátil, que se va a encargar de manera continua aportar insulina de corta acción. ¿Cuál es la recomendación para el uso de bomba de insulina en el embarazo? Aquellos pacientes que antes del embarazo ya venían con bomba de insulina, se puede continuar durante el embarazo con bomba de insulina. Y aquellos pacientes que no venían con bomba de insulina, pero que llegan al embarazo con esquemas de dosis múltiples de insulina y tienen un mal control metabólico, se les puede plantear el uso de esta bomba. ¿Qué no se ha encontrado? Pues que no se sabe si la bomba es o no es mejor que el esquema múltiple de insulina en cuanto a los eventos o a los resultados materno-fetales. Para nosotros como ginecólogos, de pronto que es importante entender de la bomba de insulina. Entonces, principalmente el objetivo del tiempo en rango de estas pacientes. Entonces, si alguno ha visto, pues, digamos, los reportes de las bombas de insulina, siempre nos van a mostrar esta gráfica que nos, pues, grafica, valga la redundancia, los tiempos o los rangos en los que la paciente permanece en rango meta, en hiperglicemia, en hipoglicemia. Entonces, nosotros lo que tenemos que ver y evaluar en estas pacientes con bomba de insulina es que más del 70% del tiempo permanezcan durante los valores pues aprobados de glicemia, que el menos del 25% del tiempo estén en hiperglicemias y menos del 4% estén en hipoglicemias. ¿Cómo se va a calcular con qué dosis inician las pacientes la infusión de insulina en el embarazo con la bomba? Entonces, lo que se debe hacer es que se inicia con el 85% de la dosis diaria total de insulina que tenía la paciente en la etapa preconcepcional. Sin embargo, aquellas pacientes que presenten hipoglicemias recurrentes, pues se debe iniciar con un porcentaje menor, pues para evitar que sigan haciendo estas hipoglicemias. Si la hemoglobina glicosilada está por encima de 8, el requerimiento o pues el cálculo debe ser con un porcentaje mayor de la dosis total diaria, porque pues como vemos la paciente pues no está teniendo un adecuado control metabólico con la dosis que venía utilizando. Una vez se inicia el uso de la bomba del embarazo, el seguimiento inicial debe ser cada 1 o 2 días hasta que se logre optimizar los valores de glicemia para poder calcular los diferentes parámetros de la bomba, pues que nos va a permitir que la bomba funcione adecuadamente.
Entonces, ¿cuáles son esos parámetros que nosotros debemos entender de la bomba de insulina? Entonces, primero, pues es que maneja un esquema basal polo. Tenemos que antes de las 20 semanas de gestación, ese esquema va a estar en una relación de 50-50, mientras que después de las 20 semanas de gestación va a cambiar la relación a 35 de basal y 100 de bolo. El ratio de insulina y carbohidratos, que lo que, digamos, nos traduce esto es cuántas unidades de insulina necesita la paciente para compensar cuántos gramos de carbohidratos. Entonces, esto es un cálculo que se inicia desde el momento en que la paciente empieza a utilizar la bomba como con ensayo de error. Entonces, con la ingesta de carbohidratos, miro cuántas unidades de insulina necesita esta paciente y digamos, se configura la bomba con ese ratio ideal para esa paciente. Entonces, ¿qué podemos ver en el comportamiento del embarazo? Dentro de este ratio en la bomba, que antes de las 20 semanas de gestación vamos a ver que hay un ratio mayor. Es decir, que estas pacientes van a utilizar más cantidades de insulina para, pues, digamos, suplir cierta cantidad de carbohidratos. Mientras que después de las 20 semanas de gestación va a haber una menor ratio. O sea, que por esa misma cantidad de carbohidratos la paciente ya va a necesitar menos dosis de insulina que la que necesitaba antes de las 20 semanas de gestación. En cuanto al factor de sensibilidad a la insulina, lo que nos dice es cuánto nos baja en la glicemia una unidad de insulina. Entonces, igualmente, antes de las 20 semanas de gestación, este factor va a ser mayor. Es decir, que la paciente va a necesitar más unidades de insulina para disminuir cierto porcentaje de glicemia. Mientras que después de las 20 semanas de gestación, pues va a cambiar la relación. Ya no va a necesitar tanto aporte de insulina para disminuir tanto porcentaje o tanto valor de la glicemia. Se recomiendan a estos pacientes que el consumo de carbohidratos totales al día sea de 350 y 180 gramos al día y que pues no sea menor de 120 gramos. Durante el trabajo de parto, ¿qué se recomienda con la bomba de insulina? No se ha evidenciado que la bomba de insulina sea mejor o peor que utilizar la infusión continua de insulina intravenosa. Durante el trabajo de parto normal, la bomba no se suspende, se continúa normal durante el trabajo de parto y se va a suspender en el momento del alumbramiento. Sin embargo, en la cesárea, pues como las pacientes van a estar en ayuno, se recomienda que en el momento de empezar el procedimiento se desconecte la bomba y una vez nazca el bebé se vuelva a conectar la bomba de insulina. En las pacientes que llegan con cesárea programada, que llegan con un ayuno prolongado, se debe verificar la glucosa durante la noche y en la mañana para determinar si en la mañana se les va a aplicar o no su dosis correctiva de insulina. Se recomienda que se haga un monitoreo continuo de la glucosa durante el trabajo de parto para determinar si estas pacientes van a requerir infusión con dextrosa o si van a requerir pues, dosis adicionales de insulina. Ya en el posparto, el objetivo en la primera semana posparto va a ser una hemoglobina glicosilada entre 7 y 8.5 para evitar las hipoglicemias. Se recomienda que el ratio de insulina, carbohidratos y el factor de sensibilidad a la insulina vuelvan a los valores que tenían pues cuando utilizaban la bomba antes de quedar en embarazo, o se recomiendan estas dos alternativas para el ratio de insulina-carbohidratos y para el factor de sensibilidad de la insulina con una unidad para reducir 3 a 4 milimoles litro. En cuanto a la tasa basal de insulina, entonces ellos tenemos 3 opciones para volver a esa tasa basal, que una es volver al valor pregestacional disminuyendo en un 20% por la lactancia, otra es al 50% del requerimiento que estaba teniendo durante el embarazo, menos un 20% si hay lactancia, y la otra es calcular la dosis diaria total de insulina según el peso pregestacional, teniendo en cuenta pues esta relación de 0.25 unidades por kilogramo. Este es un estudio que publicaron el año pasado. El objetivo era evaluar la eficacia de los sistemas de administración automatizada de insulina en diabéticas tipo 1 durante el embarazo. Ellos lo que hicieron fue comparar un grupo que continuó con la terapia estándar de múltiples dosis de insulina y el otro grupo que tenía la bomba de insulina. Ambos grupos tuvieron un monitoreo continuo de glucosa y dentro del resultado primario que ellos evaluaron fue el porcentaje en tiempo de rango en las pacientes durante el embarazo y dentro de los secundarios el tiempo de rango en hiperglicemia durante la noche en el rango normal y los niveles de hemoglobina glicosilada. Entonces, ¿qué encontraron ellos?
El naranjita son las pacientes que estuvieron con la bomba de insulina y las azules las que estuvieron con la terapia de múltiples dosis de insulina. Entonces ellos encontraron que durante todo el embarazo las pacientes que tuvieron una bomba de insulina permanecieron por más tiempo en el tiempo de rango, pues sí permitido o en la meta glicémica del embarazo. Y digamos que en un control diario se evidencia lo mismo, que la paciente que estuvo con la bomba de insulina pues permaneció por más tiempo en rango que la que estuvo con la terapia de múltiples dosis. Entonces, en cuanto al resultado primario, pues lo que acabamos de ver aquí, que las pacientes que tenían la bomba permanecen en más tiempo en el tiempo en rango. En cuanto al tiempo en hiperglicemias, pues se encontró que las que estuvieron en manejo con la bomba de insulina, pues fue menos o menor, en menor proporción que las que estaban con la terapia de múltiples dosis. En cuanto al porcentaje de tiempo en los niveles óptimos durante la noche, pues se encontró que las de bomba de insulina estuvieron más tiempo en este rango. Y en cuanto a la hemoglobina glicosilada, se encontró que aquellas pacientes que estuvieron en control con la bomba de insulina presentaron una mayor disminución de la hemoglobina glicosilada, o sea, un mejor control metabólico que aquellas que tenían el esquema de múltiples dosis. Entonces ellos concluyen que los sistemas de administración automatizados de insulina mejoran significativamente el control glicémico durante el embarazo en las diabéticas tipo 1. Ahora, en cuanto al trabajo de parto y la vida del trabajo de parto, ¿qué se recomienda? La COG nos dice que la finalización del embarazo de estas pacientes diabéticas tipo 1 debe ser entre la semana 39 y 39.6 si no tienen complicaciones asociadas a la diabetes, y que tengan un adecuado control metabólico. Que se va a finalizar entre semana 36 a 38.6 si estas pacientes tienen comorbilidades asociadas o que no tengan un adecuado control metabólico. O sugieren que el embarazo sea finalizado por cesárea en los fetos con macrosomía fetal, pero pues en general no contraindica el parto vaginal, en las pacientes con diabetes tipo 1. Recomienda que las metas de glicemia se estén entre 80 y 120, que la dosis habitual de la insulina de acción prolongada pues se dé, pero que la que se aplica en la mañana se difiera ese día, pues que va a empezar el trabajo de parto. Se debe hacer un control glucométrico cada 2 horas hasta que inicie el trabajo de parto activo y después de esto 1 hora hasta que se dé el parto. Inicialmente estos pacientes van a ingresar al trabajo de parto con una infusión intravenosa de solución salina normal y dependiendo de estos controles glucométricos se va a definir si la paciente necesita infusión con dextrosa al 5% cuando tiene niveles por debajo de 70 y pues uso de insulina, infusión de insulina intravenosa pues en las pacientes que tengan hiperglicemia durante el trabajo de parto. Bueno, en cuanto al posparto, pues si se utiliza la infusión continua, como les dije previamente, se debe suspender una vez se dé el alumbramiento. Y en la cesárea, pues sí se debe seguir con el aporte de dextrosa, porque como son pacientes que van a estar en ayuno, pues ellas pues necesitan recibir aquí su aporte de glucosa. Ahora, en el posparto, pues vamos a ver fisiológicamente una disminución drástica de la resistencia a la insulina. Entonces, esto pues nos obliga a evaluar los nuevos requerimientos de insulina en estas pacientes y disminuir nuevamente las dosis de insulina pues a las que manejaban previamente en la gestación. Adicionalmente, en estas pacientes con lactancia se van a recomendar una dosis adicional de 500 kilocalorías días. En cuanto a la anticoncepción, todas las personas con diabetes en edad fértil deben revisar opciones de planificación familiar a intervalos regulares para asegurarse de que se implemente y mantenga una anticoncepción efectiva. Esto con el objetivo de que se alcancen esas metas glicémicas para poder entrar en mejores condiciones en el embarazo. Los anticonceptivos que principalmente se van a recomendar son los de larga duración, como el implante subdérmico o los dispositivos intrauterinos. Es importante que el riesgo del embarazo no planeado en estas pacientes supera el riesgo de cualquier opción anticonceptiva, es decir, que todas estas pacientes deberían tener el método anticonceptivo. Entonces, según los criterios de elegibilidad de los anticonceptivos, dependiendo de la evolución de la diabetes,
pues van a haber diferentes recomendaciones. Entonces, aquella diabética que no tiene enfermedad vascular asociada, se recomiendan todos los anticonceptivos orales combinados, los anticonceptivos de solo progestina y los dispositivos intrauterinos. Si ya es una paciente que tiene blefaropatía, retinopatía o neuropatía, se recomienda principalmente los anticonceptivos de progestina orales, el implante de levonorgestrel y el implante de tonorgestrel y los dispositivos intrauterinos. Y otras enfermedades vasculares o diabetes de más de 20 años de evolución, igualmente se van a recomendar los anticonceptivos de progestina orales, los implantes de levonorgestrel y tonorgestrel y los dispositivos intrauterinos. Entonces, ya para concluir, ¿qué mensajes nos debemos llevar a la casa? La asesoría preconcepcional disminuye el riesgo de complicaciones durante el embarazo y aquí la importancia que todas estas pacientes tengan asesoría preconcepcional. Que el adecuado control glicémico se ha asociado a mejores resultados maternos y fetales. Que las complicaciones crónicas de la diabetes pueden empeorar durante el embarazo y asociarse a efectos adversos perinatales. Se recomienda el uso del monitoreo continuo de glucosa, ya que se ha evidenciado un mejor control metabólico en estas pacientes. Se recomienda el uso de la bomba de insulina en estas pacientes que ya tuvieran bomba de insulina previo al embarazo o que no logren un control metabólico con el esquema de múltiples dosis de insulina. La bomba de insulina se ha demostrado que va a tener una mejoría significativa en cuanto al control metabólico en estas pacientes, que se deben tener en cuenta los cambios fisiológicos del embarazo en cuanto a los requerimientos de insulina que van a tener durante la gestación, y no se recomienda el embarazo en aquellas pacientes con complicaciones crónicas porque se puede asociar a mayor riesgo materno-fetal o a que se empeoren estas condiciones en el embarazo. Entonces,